planta del jengibre pertenece a la familia de las Zingiberaceae. Su nombre científico es Rhizoma de Zingiber officinale roscoe, que significa cuerpo de cuerno. También puedes encontrarlo con el nombre de quión. El jengibre es el tallo subterráneo o rizoma de esta planta, que reconocemos fácilmente por su sabor picante. Este proviene de los compuestos gingeroles y sogaoles, que se liberan cuando el jengibre se seca o se cuece. Es originario de los bosques lluviosos tropicales del sur del continente asiático, por lo que ha sido ancestralmente usado en esas latitudes como especia y también como un compuesto medicinal desde hace más de 2000 años. El jengibre fue una de las primeras especias exportadas de Oriente hacia el continente europeo, donde destaca su comercio en Grecia y Roma. Actualmente, los principales productores de jengibre en el mundo son India, China y Nepal. El jengibre es fuente importante de minerales como el manganeso, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo y calcio. Aporta también vitaminas como la vitamina C, B3, B6, B1, B2 y B9. También vitamina E. Una porción de 100 gramos contiene 336 kilocalorías. El jengibre es un alimento antibacteriano y antioxidante, ya que contiene fitoquímicos como flavonoides, taninos, el gingerol, sogaol y paradoles, compuestos que ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento celular y a combatir radicales libres. Como muchas otras hierbas y plantas medicinales, gran parte de la información que tiene el jengibre se ha transmitido de boca a boca, hasta hace poco con poca evidencia científica que explicara y respaldara todas estas afirmaciones. Pero en los últimos años la actividad científica alrededor de esta planta ha ido en aumento hasta llegar a tener actualmente información concreta sobre el jengibre y sus distintos componentes. Vamos a citar 9 beneficios del jengibre que cuentan con apoyo científico. 1. Antioxidante. La raíz del jengibre contiene niveles altos de antioxidantes, solo superados por otros alimentos como la granada y algunos tipos de bayas. Ayuda a reducir la actividad de los radicales libres, como hemos citado, por tanto, reduce el daño celular y ayuda al envejecimiento saludable. 2. Antiinflamatorio. El jengibre también se le atribuye capacidad para disminuir la inflamación, la hinchazón y el dolor. Se han realizado algunos estudios que avalan la eficacia del jengibre para reducir el dolor y la rigidez en pacientes que sufren osteoartritis. Se relaciona el jengibre crudo con propiedades antiinflamatorias e inhibidoras de la producción de citocinas proinflamatorias. 3. Alivio de náuseas y vómitos leves. Uno de los usos más comunes es para aliviar los vómitos y las náuseas relacionados con el embarazo, la quimioterapia y algunos tipos de cirugía. 4. Propiedades antibacterianas. El extracto de jengibre puede inhibir el crecimiento de algunos tipos de bacterias como E. coli, estrafilococos, streptococos y salmonella. También se le asocia efectividad contra las bacterias bucales que causan enfermedades inflamatorias en las encías como gingivitis y periodontitis. 5. Alivio del dolor. El tubérculo es rico en aceites volátiles que contienen el componente activo gingerol. Se cree que este compuesto antiinflamatorio es el responsable de por qué las personas con artritis reumatoide sienten un cierto alivio en sus niveles de dolor y mejoran su movilidad con el consumo regular de jengibre. 6. Ayuda al malestar gastrointestinal. El uso medicinal más popular del jengibre es tratar el estómago en apuros gracias que mejora el vaciado gástrico, que a su vez ayuda a controlar el dolor de estómago, la hinchazón y los gases. 7. Mejora la resistencia a la insulina y acelera el metabolismo. La ingesta regular puede reducir los niveles de azúcar en sangre, aunque se necesitan más estudios en humanos que confirmen estos resultados. 8. Actividad anticancerígena. El jengibre ha suscitado un gran interés por las posibles aplicaciones terapéuticas de esta raíz y sus componentes para la prevención del cáncer. Esta capacidad estaría relacionada con la presencia de numerosas sustancias fitoquímicas, dietéticas y medicinales. Se ha estudiado, por ejemplo, la eficacia del jengibre para prevenir el crecimiento de varios tipos de cáncer, como el linfoma, colon rectal, de mama, de piel, hígado y vejiga. 9. Función cardiovascular. El jengibre ha ganado interés también por su potencial para tratar varios aspectos de las enfermedades cardiovasculares. Se han demostrado, con datos in vitro y en animales, los efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antiplaquetarios e hipertensores de este condimento.
pero los ensayos en humanos aún no son concluyentes. Como recomendación es decir que, como en la mayoría de plantas, si no en todas, siempre es mejor tomarlo fresco que seco, para preservar sus propiedades y principios bioactivos. También es importante señalar que debe evitarse el uso de jengibre muy frecuentemente en ambientes de calor extremo y tampoco se recomienda en personas con tratamiento para reducir la presión arterial, así como los que se encuentran en tratamiento con anticoagulantes como la aspirina, la heparina, el naproxeno, el ibuprofeno o la warfarina, ya que el jengibre tiene efectos similares a dichos fármacos y puede potenciarlos negativamente. Su uso en el embarazo, aunque mucha gente lo toma para evitar náuseas, es controversial, ya que se asocia a potenciales hemorragias y riesgo de aborto, por lo cual es importante consultar con el médico antes de consumirlo habitualmente.